Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 6 de la mañana, 51 minutos, amigos. Sean todos bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Elianta Quintero. Vamos a iniciar rápidamente hoy, 28 de enero de 2016, nuestro acostumbrado recorrido para conocer cómo amanece Venezuela, y vamos a hacerlo en los estados del Tamacuro y Carabobo. Con información en materia de salud. Primer contacto para Ángel Marcano. Él nos comenta sobre la incidencia del virus Zika en la entidad. Buenos días, Ángel, adelante. Buenos días. Amanecemos con nota de salud. 12 casos de Zika se han detectado en la capital del Tana. Según informó la Autoridad Única de Salud del Estado, doctor Martín Márquez, hasta los momentos se han confirmado 12 personas infectadas con Zika en los sectores de Barrio La Guardia, San Rafael y Hacienda del Medio. Además, se han detectado casos de paludismo en el municipio Pedernales. Hay varios equipos de salud que están realizando trabajos de fumigación y abatización en estos sectores. Desde Tucupita TV, en la cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Buenos días. Acá en el estado Carabobo, la Fundación Manos Amigas por la Vida informó que en los últimos 3 meses al menos 60 pacientes de VIH han fallecido en todo el territorio nacional por resistencia al tratamiento. El presidente de la Fundación informó que esto se debe en gran parte a que desde el mes de octubre no hay reactivos para evaluar cómo ha sido la evolución del paciente al tratamiento. Esta situación ha afectado también a los nuevos ingresos, ya que en estos momentos hay al menos 320 pacientes nuevos que esperan ser incorporados al sistema, pero que no han podido ser evaluados ante la falta de estos reactivos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Randolfo. Seguimos en el estado Miranda. Con información hídrica. Alberto Rebeto, listo con más información. Adelante, Alberto. Buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. En el estado Miranda, la diputada del Consejo Legislativo Estadal, Clara Mirabal, junto al diputado de la Asamblea Nacional, Luis Aquiles Moreno, introdujeron ante el Comité de Ambiente de la Asamblea Nacional un documento en donde exponen la actual situación del agua potable en los Altos Mirandinos. La legisladora Mirabal recordó que durante el 2009 y 2011 denunciaron el mal manejo del embalse que generó la actual situación del abastecimiento de agua potable. Recordó que el reservorio surta el 96% de los Altos Mirandinos y en un 14% a la zona metropolitana. Esperan cronogramas de racionamiento para que los afectados puedan tomar las previsiones ante el corte del vital líquido. Desde los Altos Mirandinos, de Altovisión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Amigos, y ahora nos trasladamos a los estados Guárico y Trujillo. Con información en materia agrícola. Nuestro primer contacto es para Eliezer Hernández en la entidad guariqueña. Adelante, Eliezer. Buenos días. Hola, buenos días. Productores de arroz en el estado de Guárico se concentraron en la población de Calabozo para exigir al Ejecutivo Nacional el pago de los subsidios de los periodos de invierno y verano 2015. Señalaron que sin el cobro de este dinero no podrán continuar trabajando para garantizar la soberanía alimentaria del país. Además, recordaron la falta de insumos y repuestos para las maquinarias agrícolas. Indicaron que en caso de no tener una pronta respuesta, podría escasear el arroz en la dieta del venezolano. Desde el estado de Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Amanecemos desde el estado Trujillo, donde el alcalde del municipio Valera, José Carcón, por iniciativa de promover el tema agrícola, se reunió con el sector del eje agroandino. Allí representantes del agro se declararon en emergencia y manifestaron no tienen semillas e insumos para producir principalmente papa y zanahoria. Informaron que esta iniciativa busca promover el diálogo e indicaron que llevarán estas propuestas ante el Parlamento y el Ejecutivo Nacional. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Rangira. Seguimos en el estado Táchira. Con denuncias de los docentes dependientes de la gobernación. Ellos exigen mejoras laborales. Así es, Marine Glot nos cuenta más. Buenos días. Hola, buenos días. Maestros dependientes de la gobernación del estado Táchira dan un plazo hasta el 3 de febrero al patrono para que sea discutida la contratación colectiva. De lo contrario, introducirán un pliego conflictivo ante la Inspectoría del Trabajo para así agotar las últimas instancias y declarar un paro. El gremio se declaró en asamblea permanente para informarle a la comunidad educativa el estatus de la discusión. Indicaron que no abandonarán además las acciones de calle. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marinel. Continuamos ahora en el estado Zulia. Con información sobre un foro de derechos humanos en la entidad. El contacto a esta hora es con José Leonardo Nava. Adelante, José, buenos días. Sí, gracias, buenos días. Durante su visita en el estado Zulia, el defensor del pueblo, Tarek William Saab,
encabezó un foro denominado Constitución Bolivariana, Democracia y Derechos Humanos. Este foro, que se llevó a cabo en las instalaciones de Bancomara, según el defensor del pueblo, busca la divulgación de los derechos humanos, los valores y también promover el diálogo y el entendimiento institucional entre los distintos sectores y poderes. Señaló que los casos defensoriales han aumentado en un 46%. Derek William Saab además informó que el próximo mes de febrero acudirá ante la Asamblea Nacional para su respectiva rendición de cuentas. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo, y nos vamos a los estados Monagas, Falcón y Anzoátegui. También vamos al estado Cojedes con información comunitaria. El primer contacto ahora para Betsy Betancourt en la entidad monaguense. Adelante, Betsy, buenos días. Buenos días, amanecemos en el estado Monagas desde el sector Pueblo Nuevo del Silencio, donde nuevamente habitantes hacen un llamado a las autoridades regionales para que se aboquen a solventar el desborde de cloacas que mantiene contaminada a esta comunidad y ha generado un brote de enfermedades de la piel, dengue e infecciones respiratorias. Piden atención gubernamental urgente o de lo contrario, amenazan con radicalizar sus acciones de protesta. En el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Buenos días. Hoy en materia de comunidad le comentamos que residentes de la calle Monzón del municipio Miranda exigen a la hidrológica la reparación de un colapso de aguas servidas que padecen desde hace 6 meses, lo que ha traído como consecuencia la proliferación de mosquitos y afecciones respiratorias. Barbarita Martínez, habitante de la zona, manifestó que el problema se intensifica los días establecidos que llega el agua, esto por el cronograma de racionamiento debido a la crisis hídrica que padece el estado. Asimismo, expresaron que de no obtener atención en los próximos días se dirigirán a la sede de Hidrofalcón y permanecerán en el lugar hasta obtener solución a esta situación. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Frenmelis Hernández, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado Anzoátegui, habitantes del sector Gran Maguey de Puerto La Cruz denuncian que no cuentan con el servicio de agua potable desde hace más de un mes. Ellos manifiestan que le han hecho varios llamados a las autoridades de Hidrocaribe y ellos alegan que no cuentan con la maquinaria necesaria para solventar la problemática. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, habitantes del barrio San Lorenzo en el municipio Tinaco denuncian que no cuentan con el servicio de agua por tuberías desde hace más de un año, situación que los obliga a pagar hasta 1.000 bolívares semanal a camiones cisternas para poder contar con el vital líquido en sus hogares. Señalaron que a pesar de haber notificado la situación a Hidrocentro y la alcaldía de la localidad, ninguno de estos organismos ha atendido la problemática. Por otra parte, indicaron que la comunidad carece de asfaltado y alumbrado público y a diario son víctimas de la inseguridad. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido por el país en Aragua. Tenemos detalles de las actividades del Día del Cine en la entidad. Roxani Arias nos reporta. Adelante, Roxani. Buenos días. Buenos días. En Aragua amanecemos informándoles que se realizarán diversas actividades en conmemoración del Día Nacional del Cine que han sido respaldadas desde el gobierno de Aragua. Se realizará durante este jueves un foro sobre la segunda reforma de la Ley Orgánica de Cinematografía Nacional, un conversatorio con el cineasta Carlos Auspurua, con la proyección de la película venezolana Tres Bellezas y diversos talleres de formación en los espacios del Teatro de la Ópera de Maracay. Desde Telaragua, Roxani Arias, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Roxana, y cambiamos de tema. El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, diputado Tomás Guanipa, informó que trabaja en una propuesta de ley que garantice el acceso a la información pública a los diferentes medios de comunicación. La gente tiene que saber cuál es la inflación real, la gente tiene que tener información de las licitaciones o de las contrataciones públicas, de los convenios bajo los cuales nosotros le damos petróleo a países del Caribe. Toda esa información está hoy secuestrada y nadie la puede obtener. Entonces, esta ley va a permitir que haya acceso a la información para que los periodistas puedan hacer su labor, pero principalmente para que los venezolanos puedan conocer lo que pasa en las entidades públicas, que al final son información que nos interesa a todos. El diputado criticó la situación irregular ocurrida en el penal de Nueva Esparta tras la muerte de Teófilo Rodríguez Cazorla, alias El Conejo. No es posible que tú veas en un video cómo en una cárcel despiden a un PRAN que perdió la vida con armas largas que deberían estar en manos de la Fuerza Armada Nacional. Y en ese sentido solicitábamos la interpelación del ministro de la Defensa, que tiene que explicarnos por qué armas largas hoy están en manos de quienes son reos de la justicia. Para Guanipa, el decreto de crisis humanitaria responde a una solicitud de apoyo a otros organismos ante la falta de insumos médicos.
Es muy importante entender que si nosotros no decretamos crisis humanitaria en el país, no vamos a poder tener la ayuda suficiente de los organismos multilaterales para que nos puedan proveer de medicinas en momentos en los cuales, quiera o no quiera reconocerlo el gobierno, hay muchos enfermos que están perdiendo la vida por no tener el tratamiento adecuado. Y desde Quito, Ecuador, el presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso en la cuarta cumbre de la CELAC centrar, a su juicio, el esfuerzo de este año 2016 en el tema económico, por lo que planteó hacer un plan táctico anticrisis económica de América Latina y el Caribe. Que nos planteamos hacer un plan táctico anticrisis económica, un plan táctico de América Latina y el Caribe. Tomo las palabras del vicepresidente de Honduras, al cual no conozco, pero me impresionó su discurso en la reunión en privado. Hagámoslo con una gran capacidad de impactar nuestras realidades para estimular, bueno, el sistema comercial intralatinoamericano y caribeño. En tiempos de crisis, las comunidades, los vecinos y las familias se buscan para entreapoyarse, para entreayudarse, como decía Simón Rodríguez. Es la hora, pues, de un plan de solidaridad, de complementariedad, de desarrollo compartido de América Latina y el Caribe. El jefe de Estado venezolano aprovechó para agradecer a los mandatarios por el apoyo recibido ante el decreto estadounidense que, a su juicio, amenaza con sanciones al pueblo venezolano. Agradezco toda la solidaridad y el apoyo que hemos recibido en las circunstancias complejas que nos ha tocado vivir en los últimos años. Venezuela es una revolución, saben ustedes, popular, bolivariana, socialista, que ha estado acosada por los factores del poder imperial. Agradezco el apoyo que hemos recibido para que el gobierno de los Estados Unidos derogue definitivamente y no vaya a renovar el decreto donde amenaza con sanciones al pueblo del libertador Simón Bolívar, a nuestra amada Venezuela. Minutos más tarde, en un encuentro privado, el primer mandatario nacional también ratificó a su homólogo Juan Manuel Santos toda su voluntad en el proceso de paz en Colombia y sobre asuntos fronterizos. El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, no descarta una venidera interpelación de la ministra de Salud ante la crisis humanitaria que asegura vive el país. El diputado se reunió con las sociedades médicas para buscar soluciones. Oliver Rodríguez nos ofrece más detalles. Durante el encuentro, el parlamentario pidió confianza y apoyo a las sociedades médicas presentes para abordar la difícil situación, al mismo tiempo que lamentó que los diputados del PSUV no valoraran el debate sobre la crisis de salud. Le volvemos a dar, señora ministra, un voto de confianza, le volvemos a abrir las puertas del Parlamento, las puertas de la universidad, las puertas de las sociedades científicas y médicas de nuestro país. Si la ministra no rectifica, tenga la seguridad de nuestro país que tendremos que hacer garantes de la mayoría en el Parlamento Nacional, de la interpelación, incluso del voto de censura, porque la ministra no respondería a lo que son la altura del problema que vive el país, la gravedad, como se declaró el día de ayer, de lo que es una crisis humanitaria de salud y que entienda que hoy mueren venezolanos por falta de medicina. Olivares resaltó que es partidario de acabar con los seguros médicos, pero el día en que venezolanos no mueran en un hospital por falta de medicinas, por lo que pidió a dirigentes del oficialismo ser coherentes con sus planteamientos. Y yo sí lo he dicho, vamos a acabar con los seguros, vamos a acabarlo, pero eso va a ocurrir cuando los venezolanos vayan a un hospital porque es mejor que cualquier clínica. Cuando la atención en un hospital sea mejor a la de cualquier clínica, la actividad aseguradora perderá su curso naturalmente, pero no con propuestas populistas y doble discurso cuando, como lo decía hace un segundo, es el Estado quien tiene las mayores empresas de seguro en nuestro país. Las sociedades científicas puntualizaron la necesidad de respuesta por parte del Ejecutivo. Si en realidad nos importa la salud de los venezolanos, debemos buscar medidas importantes y contundentes y concretas y no estar en ejercicio inútil de pastoreo de nubes. El parlamentario también destacó que ya se ultiman los detalles para iniciar una serie de visitas programadas por diversos hospitales del país. Anunció que estas visitas se realizarán en 2 tandas e iniciarán con el Hospital Universitario de Caracas. Esto con el objetivo de pedir a sus directivos un stock de insumos médicos como parte del diagnóstico para las soluciones. Desde el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Y desde la cuarta cumbre de la CELAC, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela está de frente, de pie, en la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Rodríguez manifestó a su juicio que quedó atrás la época oscura cuando Estados Unidos consideraba a los países de la región su patio trasero. Por último, señaló que Venezuela enarbola una política de construcción de un modelo dirigido a las naciones que conforman dicho bloque.
La Federación de Trabajadores de la Salud exhorta al gobierno nacional a respaldar el decreto de emergencia humanitaria propuesto por el Parlamento venezolano. Carla Salcedo Flores nos amplía la información. Nosotros pudiéramos hablar que no hay solución 09, que no hay solución .45, que no hay vero dual, que no hay, inclusive a veces falta el ATAMEL. O sea, el insumo necesario para la atención no lo encontramos ni lo tenemos los trabajadores. Entonces son realidades que nosotros queremos que se atiendan con seriedad, que se atiendan más allá de lo político. La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud se suma y pide al gobierno que declare esta crisis humanitaria, toda vez que sostienen que los venezolanos no resisten la escasez de medicamentos e insumos. Exigen al primer mandatario trabajar en equipo para dar respuestas a esta situación. Tiene que haber voluntad política, tiene que acabarse la habladera, la peleadera y por supuesto atender lo que hay que atender. Necesitamos un gobierno que gobierne, un gobierno que atienda la situación de los servicios públicos y sobre todo la del sector salud, que hoy en día vivimos, en el caos. Pablo Zambrano dijo además que el gobierno nacional debe activar los mecanismos internacionales necesarios para que instituciones como la Organización Mundial de la Salud puedan enviar medicamentos e insumos a Venezuela. Desde el Hospital Vargas, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, inspeccionó la construcción de un complejo habitacional de 200 viviendas en el sector El Nazareno de Casalta 4, aquí en Caracas. La obra tendrá un costo superior a los 100 millones de bolívares. Rafael Aníbal Camacho estuvo allí y nos tiene los detalles. Precisó el alcalde capitalino que estas viviendas se levantan con un novedoso sistema. Con un sistema constructivo que adquirió la alcaldía de Caracas, con unos paneles llamados MMDUA, y con ese sistema ya estamos a punto de culminar las primeras 8 viviendas. Aseguró Rodríguez que en el urbanismo se construirán canchas, escuelas e invernaderos que servirán para el sustento de esta comunidad del oeste de Caracas. Ya hay sembrado para plantas medicinales, plantas de orégano orejón, de atamel, que es una planta, a pesar de las burlas de la gente de la derecha, y están sembradas aquí. Y aquí en la cúspide, en el pico de la colina, vamos a colocar también una casa de cultivo. Según afirmó el alcalde Jorge Rodríguez, se tiene previsto que estas 200 viviendas sean entregadas a las familias de la urbanización El Nazareno para el segundo semestre de este año 2016. Desde Casalta 4, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bolívar, doctora Gloria Peña, afirma que desde el mes de noviembre no tienen suministros ni reposición de medicamentos, por lo que manifiestan su preocupación. Mayerlin Carvalho con los detalles. Voceros del gremio farmacéutico de Bolívar afirman que las redes comerciales de farmacias no pueden cumplir el servicio porque no tienen suministros ni reposición de inventarios. La crisis es tal que desde noviembre, mediados de noviembre, no entran a las farmacias comerciales ningún tipo de reposición de stock de medicamentos hasta la fecha de hoy. Sumarnos a la solicitud de declaración de crisis humanitaria en el sector salud. Agregan que los pacientes de esta región se ven afectados por la falta de medicamentos para combatir diversas enfermedades. El haloperidol no se consigue por ningún lado. Es un medicamento vital y esencial para el tratamiento de la psicosis y no lo tiene. Los productos y medicamentos psicotrópicos, como el clonazepam, que es su forma de especialidad farmacéutica que se conoce en el mercado, es el Clonac, Clonatril, etcétera, o Ribotril, tampoco se consigue. Representantes del Colegio de Farmacéuticos del Estado Bolívar exhortan a las autoridades competentes a atender el llamado de emergencia ante la grave crisis humanitaria que afecta al sistema salud. Desde el Estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Llegamos así, 7 de la mañana, 10 minutos. Ya venimos. Amigos, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos con más información. La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, deploró los hechos sucedidos en la cárcel de San Antonio, en Margarita, estado Nueva Esparta, donde los privados de libertad subieron al techo del penal y detonaron armas de alto calibre a propósito del asesinato de Teófilo Cazorla Rodríguez, alias El Conejo. Aseguró que ordenará una requisa para recoger el armamento. Yo retiré todo el personal administrativo y les dije, hasta que no consiga todas las armas que hay ahí,
no tienen visita. Ellos ya lo saben, ahí no hay visita hasta que no se consiga todo ese armamento que ellos de manera grosera, ¿no?, exhibieron públicamente y generaron una situación de zozobra y de angustia. Rechazó las afirmaciones de voceros de la oposición respecto al sistema penitenciario nacional. Hay que informarle al país que Margarita, el interno judicial de Nueva Esparta, ubicado en Margarita, está dentro de un grupo de recintos penitenciarios que dentro de los planes se iban a ser abordados para su pacificación definitiva y su desarme definitivo este año. El gobernador de Lara, Henry Falcón, señaló que 90% de los venezolanos reclama soluciones a los problemas económicos y sociales que padece el país. Laura Suárez, con la información. El Ejecutivo Regional de Lara instó al Gobierno Nacional a priorizar en la distribución de las divisas según su grado de emergencia o necesidad. La gran mayoría del país, que son el 80-90%, que quiere comida, que quiere medicina, que quiere luz, que quiere gas, que quiere que baje el problema de la inseguridad y que no quiere peleas. Falcón propuso durante la reunión del Consejo de Economía Productiva revisar el trabajo del Gobierno Nacional en la distribución de los servicios básicos. Todo lo que ha asumido el gobierno, hasta distribución de alimentos y medicamentos, no ha funcionado. Eso hay que revisarlo de manera perentoria. Planteamos el caso del suministro de medicamentos, material médico quirúrgico, equipos a los centros de salud. Aquí hay gente que se muere porque no consigue un medicamento. En materia de gestión pública, el gobernador Henry Falcón inspeccionó el distribuidor de Taravana, el cuarto de su tipo, para convertir la avenida ribereña en una vía expresa. Estamos en la parte final de la construcción de esta majestuosa obra del elevado que estamos desarrollando en el marco de la programación que hemos hecho de modernización de la trama vial de todo el estado Lara. La obra tiene como objetivo mejorar el tráfico vehicular desde el municipio Iribarren hasta el municipio palavecino. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Laura Suárez, Noticiero Venevisión. Carlos López, coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, asegura que el sector laboral del país asume el compromiso de incrementar la producción de bienes y servicios para alcanzar la soberanía agroalimentaria. Liz Flores nos tiene esta información. El próximo martes, los trabajadores participarán en un congreso de las empresas socialistas y recuperadas por el gobierno nacional. La posibilidad inmediata de asumir la gestión directa de las empresas recuperadas, de las empresas básicas, como herramienta fundamental para eliminar cualquier posibilidad de burocracia, cualquier posibilidad incluso de corrupción que exista en la conducción de las empresas recuperadas, socialistas y básicas, básicamente en el área de alimentos. Explica que los trabajadores están en capacidad de tomar el control de las empresas de café, Madrid, Fama de América y Venezuela, Lácteos Los Andes y Aceite Diana. También esperan estimular las exportaciones para generar divisas. Los trabajadores hoy estamos más conscientes y más comprometidos que nunca, sobre todo en este sector que es el motor de la economía. El sector de la construcción es un sector de mucha importancia, pero revierte una gran responsabilidad desde el sector empresarial privado y también desde parte del Estado en darle también la protección y hacer justo los derechos de los trabajadores. Como integrantes del Consejo Nacional de Economía Productiva, los representantes de los trabajadores manifestaron su disposición de aunar esfuerzos junto al gobierno y a los empresarios para incrementar la producción de bienes y servicios en el país y así garantizar pleno abastecimiento a los consumidores venezolanos. Desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Entre las 10 ciudades más violentas del mundo se encuentran 3 venezolanas. La primera de este renglón es Caracas, con una tasa de 119,87 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Caracas fue la ciudad con más asesinatos en el planeta, siendo la primera vez que la capital del país forma parte del primer puesto de la ONG mexicana. El distrito capital superó a San Pedro de Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, la cual había sido la más violenta en los últimos 4 años. Dentro de las primeras 10 ciudades se encuentran Maturín en el 5º lugar con 86,45 y Valencia en el 7º con 72,31 por cada 100.000 habitantes. Según cifras de las 50 urbes más inseguras y violentas, 41 están en América Latina, de las cuales 8 son venezolanas.
El director general del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, Jesús Escobar, refutó el informe ofrecido por una ONG mexicana que ubica a Caracas como la ciudad más violenta del mundo. Escobar afirmó que no hay cifras estadísticas que avalen la lista publicada por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Penal de México. Igualmente indicó que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González, solicitó la aplicación de un sistema estadístico que analice realmente las incidencias que se presenten en el territorio nacional. Momento de hacer una nueva pausa. Amigos, 7 de la mañana, 20 minutos. Ya venimos con más información. De la mañana, 24 minutos. Continuamos. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional recibió a los trabajadores de Antena TV que se ven afectados tras el presunto desmantelamiento de la planta televisiva por la antigua directiva. Tomás Guanipa, presidente de la instancia parlamentaria, pidió la interpelación del expresidente de ANTV por supuestos hechos de corrupción. Lo que hoy existe es una fundación que usurpó los equipos, usurpó el espacio de trabajo y está usurpando la frecuencia de ANTV. No es Darío Viva el presidente del canal de la Asamblea Nacional. Funcionarios del canal de la Asamblea Nacional pidieron que sea respetado su derecho al trabajo. Solicitaron la recuperación de los espacios y equipos del medio informativo. Nosotros no somos políticos, nosotros somos trabajadores que queremos rescatar nuestro canal, nuestra casa de trabajo, para que el pueblo venezolano sepa qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional. La Comisión de Medios promoverá un proyecto de ley anticadenas que regule las transmisiones presidenciales de radio y televisión. En el día de ayer colapsó el puente de la población de El Sombrero en el estado Guárico. El puente ubicado en la población de El Sombrero y que comunica al oriente del país con los llanos centrales se hundió en horas de la tarde de este miércoles cuando una gandola cargada con madera circulaba por el lugar y cedió el pavimento en uno de los extremos de la estructura. Se pudo conocer que el paso por la troncal 13 se encuentra restringido en ambos sentidos ante esta situación. Según la Federación Nacional de Ganaderos, en Venezuela solo se produce el 30% de carne y leche del consumo nacional. El sector advierte que el desabastecimiento de alimentos en el país puede convertirse en un problema nutricional. Marinette Glot con la información. Así lo advirtió Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga, en su visita a Táchira por la feria ganadera. Alertó además que la temporada de sequía afectará la poca producción a nivel nacional. Apenas alcanza a 1 kilogramo de carne al mes por persona. Y apenas de leche líquida fluida, apenas 3 litros de leche fluida líquida por mes por persona. El 23 de enero, Fedenaga le entregó un pliego con 8 peticiones de inmediata ejecución al gobierno nacional para fortalecer la producción. Reforzar el patrullaje en las zonas rurales, destrabar todo lo concerniente a lo relacionado con registros de hipotecas, de predios propios y garantías de bienechurías, relajar los engorrosos trámites para la adquisición de combustible en todas las zonas fronterizas. Antes de trasladarse a Guárico, el presidente de Fedenaga espera reunirse con el gobernador Vielma Mora para tocar temas como el contrabando de extracción que aqueja a los ganaderos de la entidad andina. En Táchira, Marinette Glot, Noticiero Venevisión. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Hoy queremos contarles la historia de mujeres quienes han sido víctimas de ataques con ácido, ocasionando en ellas no solo heridas físicas, sino también afectación psicológica. El primero de ellos se trata de Natalia Ponce de León, una mujer empresaria de origen colombiano, quien fue atacada con ácido por un joven obsesionado por ella. El agresor, Jonathan Vega, quien fue su vecino durante la infancia, esperaba a Natalia varias horas fuera de su residencia. Un día, sin mediar palabra, le arrojó ácido en su cara y parte del cuerpo. Las razones de la obsesión, un rechazo sentimental. El 37% de su cara, cuello, abdomen y piernas quedaron totalmente destruidos. Su vida cambió por completo de la noche a la mañana. Este hecho conmocionó toda Colombia a tal punto que el mismo presidente de esa nación promulgó una ley que lleva su nombre para endurecer las penas de aquellas personas que cometen este tipo de delito. He tenido las fuerzas y me pude parar porque hubiera podido tomar otro camino, haberme quedado encerrada en mi casa acostada o sufriendo, no querer salir al mundo porque es un dolor muy grande. Quiero que me sigan acompañando para que Colombia y el mundo nos apoye.
En septiembre de 2015, una universitaria colombiana identificada como Jenny Marcela Pardo Roa, de 28 años de edad, fue atacada con ácido por un hombre quien sin mediar palabras le lanzó el químico, afectando el 26% de su cuerpo. Aún se desconoce la causa y se busca al agresor. Eso es un daño que te hacen a la persona, a su entorno familiar y bueno, es una destrucción total. Tras el ataque, Natalia Ponce de León lideró un movimiento en defensa de las víctimas de este tipo de agresiones y creó una fundación para apoyarlas. Según las estadísticas, alrededor de 1.500 personas en 20 países son atacadas anualmente con ácido, de las cuales un 80% son mujeres. La India ocupa uno de los primeros lugares, seguido de Colombia. Desde Noticiero Venevisión te decimos: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigos, son las 7 de la mañana, 30 minutos. Hacemos una pausa. Ya venimos con más información. Siete de la mañana, 34 minutos. Vamos con información de sucesos. Un homicida apodado El Enano cayó abatido tras enfrentarse al eje este de la Policía Científica en el barrio 5 de Julio de Petare, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos cuenta más. Este era Jackson Díaz, alias El Enano, de 19 años. Según versión policial, el hombre circulaba por este callejón del sector La Redoma del barrio 5 de Julio de Petare, portando un arma de fuego, y al ser avistado por los uniformados del eje este de homicidios del 6CPC y darle la voz de alto, emprendió huida por una de las escaleras del sector, generándose una persecución donde se origina el intercambio de disparos. Horrible, a cada rato están robando, uno no puede ni salir ya después de las 10 de la noche, porque... Mucho enfrentamiento en las camionetas. Tienen que empezar desde los cogollos altos hasta los cogollos bajitos. No dejan dormir las balas por lo menos. Jackson Díaz, alias El Enano, estaba solicitado por el juzgado 43 de control del área metropolitana de Caracas por el delito de homicidio calificado. Durante el suceso le fue incautada esta escopeta con los cereales devastados. Con el crimen de este delincuente apodado El Enano, suman ya 16 los homicidas que han sido abatidos en lo que va del mes de enero por el eje este de homicidios en la parroquia Petare. También 6 bandas han sido desarticuladas. En la sede del 6CPC en El Llanito, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. 2 mujeres fueron asesinadas en las últimas 72 horas en la Gran Caracas y los Altos Mirandinos. Una de las víctimas murió en Los Teques tras recibir un disparo. Con estos casos son 8 las mujeres que pierden la vida este año por hechos violentos. Fabiola Yaquinto con la información. Cecilia Caicedo, de 43 años, recibió un disparo en el costado cuando se encontraba en el frente de la casa de su hijo en el sector Río Cristal de la carretera vieja Caracas-Los Teques. Según sus familiares, 2 hombres en moto pasaron y efectuaron los disparos. Se presume que los proyectiles eran dirigidos a su hijo por una venganza. Porque lo que pasó es que mi mamá salió para mi hermano a hablar con él, entregarle una memoria, decirle que iba a tomar café para irse para la casa a dormir. Cuando están hablando ahí tranquilos, llegaron los 2 tipos en la moto, dieron la vuelta y le dieron el tiro. Porque él tenía un problema con uno de ellos, que pensaban que ellos le iban quitado, ¿cómo se dice? Le iban quemado una moto. Entonces, pero ya eso fue hace tiempo. Una indigente identificada como Joana Chico, de 41 años, quien se dedicaba a cuidar puestos en establecimientos comerciales, fue hallada muerta frente al Farmatodo de Petare con 2 disparos en el rostro. Se conoció que la víctima tenía problemas de alcohol y drogas. Efectivos de la Policía Científica recabaron las evidencias en el lugar del crimen para iniciar las investigaciones del caso. Desde la morgue de Bellomonte, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. En el estado Anzoátegui, un hombre fue asesinado a pedradas en una finca ubicada en Valle Guanape. La víctima responde al nombre de Roberto Manuel Álvarez, de 65 años de edad, quien prestaba servicio como vigilante en la hacienda. El crimen ocurrió cuando Álvarez discutió con 2 personas. Luego, uno de los sujetos lo golpeó varias veces en la cabeza con una piedra. Funcionarios del 6CPC de la entidad capturaron al agresor, identificado como Pedro Manuel Pinto, alias El Pollina, de 42 años. Estudiantes de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, lincharon a golpes a un presunto delincuente luego de que este, junto a otros 2 sujetos, cometieron un robo dentro de las instalaciones del campus Los Guaritos de Maturín. Betsy Betancourt con el reporte.
Según relataron testigos, los antisociales estaban despojando de sus pertenencias a un grupo de estudiantes que recibían clases en una de las aulas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administración, cuando uno de los alumnos alertó al resto de los compañeros, iniciando así la persecución que generó el trágico desenlace. Una vez ellos roban el salón, se corre la voz que están robando en el salón, los estudiantes salen corriendo y posteriormente los malandros también salen corriendo, eran 3, ¿no? Este malandro que acaban de, supuestamente, no sé si está linchado o no, salió por aquí por el estacionamiento y fue agredido por una turba de estudiantes también, pues. Ante este acontecimiento, los docentes del recinto universitario pidieron mayor seguridad a los organismos competentes en vista de que aseguran que los índices delictivos se han incrementado en dicha casa de estudios. Lamentamos mucho los hechos sucedidos, pero son consecuencia de hechos que ya en el pasado han venido sucediendo en nuestro núcleo, en los cuales nos han prácticamente asaltado los bienes inmuebles que tenemos aquí y muchos estudiantes en aulas de clase han sido asaltados. Hemos hecho gestiones a través de las autoridades regionales para buscar apoyo en que tengamos nosotros aquí permanentemente vigilancia tanto interna como externa para proteger esta gran comunidad estudiantil que es el futuro de nuestro país. La comunidad universitaria hace un llamado a las autoridades regionales para que tome medidas verdaderamente efectivas a fin de que se puedan evitar este tipo de hechos lamentables. En el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. Y vamos a conocer lo que pasa en el mundo. Comenzamos en Ecuador. Ayer el presidente Rafael Correa destacó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, debe reemplazar a mediano plazo a la Organización de Estados Americanos, al que calificó como anacrónico. Creemos que CELAC, en el mediano plazo, debe reemplazar a una OEA, Organización de Estados Americanos, que jamás funcionó adecuadamente, pero que hoy es más anacrónica que nunca. Fidel la llamó acertadamente el Ministerio de las Colonias. Necesitamos un organismo latinoamericano y caribeño capaz de defender los intereses soberanos de sus miembros. Correa cuestionó que la sede de la OEA esté ubicada en Washington, capital de Estados Unidos, país que culpó a su juicio del criminal bloqueo contra Cuba. Y vamos a conocer qué nos tiene preparado Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Hola, muy buenos días amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con un grupo de artistas mexicanos que prepararon una producción musical especial para recibir al Papa. Con motivo de la llegada del Papa Francisco a México, la primera dama Angélica Rivera impulsa una grabación que consta de 16 temas con la participación de una veintena de artistas. Belinda, Cristian Castro, Pedro Fernández, Lucero, Miguel Bosé, Víctor Manuel, entre otros, interpretan las canciones angelicales que buscan obtener ingresos para el Hospital Infantil Federico Gómez de la capital. Y la revista Variety aceptó su culpa en la falta de diversidad de los Oscar. En medio del boicot a los premios por la falta de nominados afroamericanos, la revista estadounidense publicó una carta en la que admite ser parte de la exclusión a los sectores minoritarios. La controversia ha sido tan fuerte que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió cambiar varias normas internas para favorecer la inclusión de mujeres y minorías étnicas. Nos debería dar vergüenza, es el título en su último número y busca acabar con el círculo vicioso. Y llegamos al final con Guzzi y el video de su tema promocional Contigo. Luego de que el 2015 fuera un año exitoso para el cantante y compositor, inicia en el 2016 con el cuarto promocional de su última producción, Al Son de Mi Corazón. Este tema tiene el toque para enamorar y el ritmo para bailar. En el video se muestra la historia de amor de una pareja que disfruta de los hermosos paisajes de la costa colombiana. Nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión Meridiana. Muchísimas gracias, Federica Guzmán. Amigos, 7 de la mañana, 42 minutos. Vamos a la pausa. Al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Ricardo Molina, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con él estaremos conversando luego de la pausa. El paciente Isaac Mora Castillo, recluido en el Hospital Universitario de Caracas, necesita con carácter de urgencia albúmina en 1% y glucerna en Terex renal.
Las personas o instituciones que deseen colaborar, favor comunicarse a los siguientes números de contacto: 0416-311-6778 o 0426-605-1194. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos una vez más a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Ricardo Molina, el diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también exministro de Vivienda y Hábitat. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Gracias, Elianda. Para nosotros siempre un placer estar aquí. Bien, para el día de hoy se espera la discusión de una ley que ha sido propuesta por el diputado Julio Borges sobre el otorgamiento de títulos de propiedad. Como exministro de Vivienda y Hábitat, ¿qué consideraciones tiene sobre esta propuesta? Bueno, fíjate, nosotros llamamos la atención a todo nuestro pueblo que esté muy pendiente. Es una intención concreta, creo que es la primera intención legislativa concreta de darle un zarpazo a los avances de la Revolución Bolivariana en materia social. Se pretende, bajo la figura del engaño, con una ley que habla sobre la concesión de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, como si no existiera. Esa ley existe desde el año 2011 específicamente, incluso tiene prácticamente el mismo nombre. La ley de el régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esa ley existe primero. Luego, ellos lo que pretenden en esta propuesta es disfrazar con ese nombre el volver a mercantilizar el tema de la vivienda, de que los terrenos para la construcción de viviendas en la Gran Misión Vivienda Venezuela vuelvan a ser tasados con la ley del mercado, no con el precio justo como está establecido en la ley actual. Que la gente no pueda acceder a planificación, ejecución de proyectos desde el punto de vista de la organización popular, que sea otra vez el sector privado tradicional, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Construcción, la que le ponga las reglas de juego a nuestro pueblo para la construcción de viviendas que siguen siendo una necesidad. Hoy, con la propuesta que está presentando el diputado Borges, la bancada de la Contrarrevolución, que además la ofrecieron el 5 de enero, nosotros nos enteramos ayer, después de mediodía, del texto. Un texto que ofende al pueblo venezolano, no tenemos ninguna duda en decirlo, pero que hoy ellos pretenden privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela y condenar a los 2 millones de familias que todavía falta por atender de aquí al año 2019 a que no puedan acceder a estas viviendas. Con las leyes que están establecidas, la ley del régimen prestacional de vivienda, la ley orgánica de emergencia para terrenos y vivienda, la ley de propiedad, la ley de valoración de terrenos, una de las cosas que nosotros logramos contener fue la reacción social, que ahora nadie habla de eso, pero debemos acordarnos de toda una etapa de invasiones, de ocupaciones ilegales, de terrenos de gente que necesitaba vivienda y no encontraba salida. Con la Gran Misión Vivienda Venezuela se establecieron unas reglas de juego claras y hay un basamento legal que la gente organizada, las familias organizadas, pueden, junto con el gobierno revolucionario, ir resolviendo este problema. Si se condena a través de esta ley la inaccesibilidad a terrenos, si se condena la posibilidad de que el pueblo construya viviendas, planifique la ciudad, nosotros pudiéramos volver a una anarquía de la que venimos y que se había solventado gracias a la revolución, gracias al comandante Chávez. Ahora, ¿cuáles son los puntos que ustedes en el texto que revisaron piensan que deben considerarse? Fíjate, primero es una ley redundante, porque la ley de propiedad existe y en realidad siempre ha existido en el estamento legal, desde el año 1928, desde la creación del Banco Obrero, existe cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento para obtener una vivienda construida con recursos públicos. El tema es que ellos plantean, para disfrazar sus verdaderos intereses, plantean el tema de la propiedad de la vivienda para meter por debajo de la mesa la mercantilización de los terrenos, la mercantilización de las viviendas que nosotros construimos
como asiento del hogar para la familia. Nosotros no construimos viviendas para el mercado inmobiliario, construimos viviendas para que los niños y niñas crezcan felices, seguros, en un ambiente higiénico, bien construido, bonito. Bueno, a ellos eso no les importa. A ellos lo que les importa es cuánto lo pueden tasar en el mercado ese bien, no el beneficio y la tranquilidad de la familia. Es el contraste clarísimo de los dos modelos. A ellos no les importa el bienestar de la familia, les importa es cuánta plata pueden obtener a través del negocio inmobiliario de la construcción de viviendas. Es un planteamiento muy crudo, pero que evidencia por dónde vienen. Así como con la vivienda, seguramente lo intentarán con todos los demás beneficios que se han alcanzado para nuestro pueblo en revolución. Ahora, hemos escuchado al diputado Julio Borges decir que él reconoce los beneficios que ha traído la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero lo que está haciendo o lo que ha hecho en estos últimos años es hacer una contraloría de que el número de viviendas que se ha anunciado que se han hecho sea efectivamente cierto. Bueno, eso es lo que él siempre ha dicho, nunca ha podido demostrarlo. Es un panfleto ya. Luego salió diciendo que ellos nunca llamaron Misión Maqueta a la Gran Misión Vivienda. Se quieren lavarse la cara ante el pueblo. Pero siempre negaron, ahora que están en el control de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, ahora sí reconoce que las viviendas existen y ahora quieren adueñarse de el gran esfuerzo que hizo el gobierno revolucionario y el pueblo venezolano trabajando. Esas viviendas no nacieron por sí solas, fueron producto del esfuerzo colectivo de toda una nación. Ahora Julio Borges pretende venir a ganar indulgencias con escapulario ajeno. Y el pueblo lo sabe, el pueblo lo conoce, sabe que es una burda manipulación. La realidad chocó contra las mentiras que tiene promoviendo desde hace 5 años, desde que nació la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se burló del comandante Chávez, se burló de la supuesta incapacidad que tiene el pueblo para construir, se burló de los mecanismos financieros que se vinieron creando para permitir que la gente accediera a créditos con intereses justos, con lapsos justos. Ahora viene él a recoger todos esos beneficios para pintarse ante el pueblo como quien quiere beneficiarlo. En realidad, en el trasfondo, él quiere beneficiar es a quienes han explotado toda la vida al pueblo venezolano con el suelo urbano, a quienes han explotado al pueblo a través de la mercantilización del mercado inmobiliario en materia de vivienda. A ellos es que se debe el texto que ellos están presentando hoy, que lo vamos a discutir con mucho detenimiento y con mucha transparencia ante nuestro pueblo, para que el pueblo se entere de qué tenemos y que están promoviendo ellos cambiar. Están promoviendo eliminar la ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas. Están promoviendo eliminar la ley de valoración de terrenos. Están promoviendo eliminar esta ley de propiedad vigente que permite que la gente tenga su vivienda con su documento de propiedad. Están eliminando una cosa que tiene en Venezuela desde el año 1928, pero en el mundo, en todas partes se considera. Las viviendas construidas con recursos del Estado tienen un derecho de preferencia a la hora de venderla. En Venezuela, los primeros 5 años, una vez que la gente compra su vivienda, tiene que, si quisiera venderla, tiene que venderla, ofrecerla primero a la Inmobiliaria Nacional, nuevamente al Estado. No puede entrar al mercado inmobiliario especulativo. Eso existe y es así desde 1928, desde la creación del Banco Obrero. Ellos lo quieren eliminar. ¿Para qué? Para inmediatamente crear una burbuja inmobiliaria, una burbuja ficticia económica. Ya lo hemos visto en otros países y además lo vimos aquí, lo que ocurrió a finales del siglo pasado, cuando muchas familias de clase media perdieron la vivienda precisamente por las desviaciones, la visión política mercantilista del tema de la vivienda en ese momento. Diputado, ¿considera que entonces la Gran Misión Vivienda Venezuela ha ayudado a evitar las invasiones de terrenos en el país? Sin duda, sin duda. Y hoy corremos el riesgo, Venezuela, pueblo venezolano, hoy corremos el riesgo de que esta Asamblea Nacional, con el planteamiento que hace el diputado Julio Borges y su equipo jurídico, que además tienen unas carencias desde el punto de vista de redacción, de consideración constitucional, de consideración de las leyes, no conocen el estamento legal venezolano bien, lo hicieron muy mal y lo vamos a evidenciar en la discusión. Pero ellos hoy están pretendiendo condenar
a la muerte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hoy, jueves de vivienda, después que tenemos más de 300 jueves consecutivos entregando viviendas al pueblo venezolano en todo el territorio nacional, hoy, jueves de vivienda, cosas de la vida. Ellos pretenden ponerle una cruz a la Gran Misión Vivienda Venezuela, la pretenden matar. El pueblo verá si se deja. Diputado, ¿cuál es la situación de la propiedad actual en el país? ¿Y cuál es la situación de las personas que están en este momento viviendo de estas casas que fueron construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela? Fíjate, en el estamento legal está claramente establecido. Hay dos tipos de propiedad. Una, la propiedad multifamiliar, que es la que se le concede la propiedad de todo el terreno y todas las edificaciones, áreas comunes, a todas las familias que habitan en un determinado urbanismo. Eso antes no era así. Antes el Estado se reservaba la propiedad de la tierra y solamente vendía la edificación. En Revolución se vende la edificación y se vende la tierra en el documento de propiedad multifamiliar. Luego, el documento de propiedad familiar, donde se le da la propiedad a la familia, se establece cuánto cuesta el apartamento o la casa, qué características tiene, en cuántos años va a pagar, cuál es la tasa de interés, cuál es la cuota mensual, qué banco va a ser el operador financiero para que paguen las cuotas mes a mes. Generalmente es el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Todo eso se establece en ese documento. Luego, con ese documento, la familia tiene la propiedad. Y eso se hace día a día en Venezuela. Desde que comenzó la Gran Misión Vivienda Venezuela, es un operativo permanente en todo el territorio nacional, que semana a semana se entregan, se firman los títulos de propiedad en el registro, que además tiene la posibilidad la gente, al firmar ese documento, de disponer de su bien, que es otra mentira que ha dicho el diputado Borges. Dice que no pueden vender su vivienda. Claro que la pueden vender. Que la vivienda no es heredable. Claro que es heredable. Son fundamentaciones en falsedades para tratar de volver a mercantilizar, de convertir en mercancía la vivienda que en Revolución es hecha para que la familia crezca feliz. Excelente. Bien, diputada, agradecida por su visita a Entrevista a Venevisión. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia. Ricardo Molina, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y exministro de Vivienda y Hábitat. Néstor, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Elianta. Amigos, y con esta entrevista finalizamos esta emisión. Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Tengan todos un feliz día.